¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública, asuntos que son importantes para todos nosotros y en los que procuramos tener más elementos informativos para hacer un análisis que nos permita comprender qué sucede en nuestro entorno. Hoy es una fecha muy significativa porque estamos conmemorando la promulgación del documento jurídico esencial, básico de la República, y sobre todo un documento que surge después del movimiento armado de 1910, en donde muchas expectativas de la población se plasmaron en ese documento que todavía está vigente, aunque ya muy modificado y desfigurado en algunos aspectos, porque cada gobierno que llega a la máxima cumbre del poder en la República quiere imponer su punto de vista sobre cómo se puede y se debe gobernar. Pero hay un artículo clave, un artículo esencial en nuestra historia que refleja las aspiraciones de un segmento mayoritario del pueblo de México. Una de las columnas fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 y de la cual hoy conmemoramos el aniversario 108, una de las columnas fundamentales es el artículo 27, referido a la propiedad originaria de la nación sobre nuestro territorio y los fundamentos de la reforma agraria, con particular protección al ejido y a las comunidades que fueron dotadas de tierras luego del triunfo de la Revolución de 1910. Sin embargo, de la misma manera como la Constitución se modificó durante los gobiernos identificados como neoliberales, priistas y panistas entre 1982 y 2018, para facilitar los negocios privados con bienes públicos. De la misma manera, también se reformó el artículo 27 constitucional para facilitar la privatización de la tierra, que luego de la revolución el gobierno puso en manos de ejidatarios y comuneros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solo es el compendio más apasionado y apasionante de nuestra historia, es también el referente sobre la actuación de los gobiernos que han pretendido moldearla a sus muy particulares formas de interpretar el mundo, la mayoría de las veces alejadas de los intereses de la mayoría del pueblo. Por eso es importante conocerla y estudiarla. En el Congreso Constituyente de 1857 fueron inútiles los esfuerzos de Ponciano Arriaga y de otros legisladores para lograr que el Congreso plasmara en la Carta Magna las bases de la solución del problema del acaparamiento de tierras, provocado por los latifundios en poder de hacendados y de la Iglesia Católica misma, la cual poseía las 2/3 de la riqueza de la nación. Esto se advierte en la página 207 del libro 50 discursos doctrinarios en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana, 1916-1917,
publicado en 1992 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Se señala, en la misma obra, que al estallar la Revolución de 1910, la casi totalidad de empresarios mineros y petroleros eran extranjeros y que 834 terratenientes acaparaban 1.300.000 kilómetros cuadrados del territorio de nuestro país. Fíjese usted, la superficie continental de México es de 1.960.189 kilómetros cuadrados. Esto significa que al iniciarse la Revolución Mexicana, el 66.32% de todas las tierras del país estaban en manos de terratenientes. El dictamen referente a la redacción del artículo 27 constitucional fue presentado el 29 de enero de 1917 en el Congreso Constituyente de Querétaro. Argumentó en favor del dictamen el diputado veracruzano Heriberto Jara sobre los apetitos que amenazaban algunas tierras nacionales. Dijo esto el diputado Jara: las regiones petrolíferas son muy codiciadas. Se ponen en juego muchos elementos, muchas malas artes, muchas influencias para adueñarse de los terrenos. Se ha observado que gran parte de los cantones de Tuxpan y Minatitlán, en el estado de Veracruz, han pasado de una manera rápida a manos de extranjeros, percibiendo los nacionales una cantidad ínfima. Al pasar a manos de extranjeros, ha sido en pésimas condiciones, en condiciones fatales, al grado de que cualquier señor extranjero que tiene una pequeña propiedad por la que ha pagado unos cuantos pesos, se siente con el derecho, cuando no se hace su soberana voluntad, hasta de impetrar fuerza extraña para hacer respetar sus derechos de propiedad adquiridos por una cantidad verdaderamente irrisoria. Esto argumentaba en el Congreso Constituyente de Querétaro el diputado veracruzano Heriberto Jara. Habló también el constitucionalista Heriberto Jara sobre la situación de explotación de los jornaleros del campo. Si este libro lo completamos, se refiere a la Constitución, si este libro lo completamos con una ley de naturaleza agraria, pondremos a salvo los intereses nacionales. Queda asegurado el pedazo de tierra al pequeño labrador. Esta ley le dirá de una manera clara: ya no serás el esclavo de ayer, sino el dueño de mañana. Ya no irás al campo a labrar un surco, dejando tu sudor, dejando todas tus energías embarradas allí, a cambio de unos miserables 20 o 25 centavos. Ya no. Ya tendrás tu pequeño pedazo de tierra para labrarla por tu cuenta. Ya serás dueño de ella. Ya participará de sus beneficios sin que nadie venga a despojarte. Ya no te levantarás con el azote a las 3 de la mañana a rezar el famoso alabado, a rezarle a ese Dios que ha permitido tenerte como esclavo y que no ha permitido tenerte como agente. Ya no irás a darle las gracias en vano por aquellos favores que te contara el cura, quien te decía que tu reino no es de este mundo, que tu mansedumbre, tu humildad, tu respeto al patrón, te lo premiará con un jirón del cielo. Vas a ver lo que está aquí en la tierra, porque con esta ley se te va a dar un pedazo donde puedas sembrar y donde puedas vivir. Esto dijo el diputado Heriberto Jara. Luego advirtió el mismo legislador en el Congreso Constituyente de Querétaro sobre los riesgos del titubeo de los tibios y los conciliadores. No hay que detenernos, señores. Ya que comenzamos la obra, no hay que amedrentarnos. La Revolución Francesa fracasó porque la Comuna se espantó del poder que tenía en su mano y no fue hasta donde debía ir.
A nosotros puede pasarnos lo mismo. Ahora de que es tiempo de que tomemos medidas radicales para corregir nuestros males. Ahora que es tiempo de que dictemos bases sólidas, bases sabias, para asegurar ese futuro, para asegurar un porvenir risueño para la patria. No debemos detenernos ante los escrúpulos, sino seguir adelante. Y curiosamente, estamos hablando de 1917, se refirió también el constituyente Heriberto Jara al acosador histórico que siempre ha atentado contra los intereses soberanos de México. Dijo lo siguiente: si hemos de tener dificultades, si hemos de tener dificultades internacionales por algunos capítulos de la Constitución que no agraden a los extraños, no nos libraremos de estas dificultades restándole capítulos, ni aumentarán si le agregamos otro capítulo. Estad seguros de que si con perfidias, con anhelos expansionistas, quieren oponerse a que se lleve adelante la obra de nuestra Constitución, ellos llevarían adelante su mismo propósito. Con nuestra Constitución o sin ella, llegaría a la guerra este país. Así pues, no nos amedrentemos, cumplamos nuestro deber como mexicanos y no nos fijemos para firmar nuestra Constitución más que en nuestra bandera de tres colores, sin tener presente la de las barras y las estrellas. Ya desde el 17, los constituyentes percibían y sentían la presión del gobierno de Estados Unidos con respecto a la Constitución que estaba en proceso de ser aprobada. Finalmente, se aprobó el artículo 27 en la Constitución Política de 1917 en los siguientes términos. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esta no podrá ser apropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y luego, la parte medular del artículo 27 que causó enorme malestar entre los acaparadores de tierras. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar su conservación. Con este objeto, se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Además, el artículo 27 constitucional advertía y anticipaba sobre la dotación de tierras a los campesinos. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto del 6 de enero de 1915, la adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetivos antes expresados se considerarán de utilidad pública. El siguiente párrafo del artículo 27 constitucional molestó particularmente a los empresarios extranjeros que durante la dictadura de Porfirio Díaz de 1876
a 1911, habían recibido importantes concesiones. Dice al respecto: corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales y sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajo subterráneo. Los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes. Los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, todos corresponden al dominio de la nación, dice el artículo 27 constitucional que se aprobó en 1917. Establecía el mismo artículo severas restricciones sobre la propiedad y la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación. Con respecto a los extranjeros, señalaba lo siguiente: solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales de la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubiesen adquirido en virtud del mismo. Y señalaba que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Y bueno, el artículo 27 constitucional aprobado en 1917 también ponía límites a la propiedad de las iglesias, pero en particular a la Iglesia Católica. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos. Los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán en dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la nación, representada por el gobierno federal, quien determinará los que deban continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiera sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego de pleno derecho al dominio directo de la nación, para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieran para el culto público serán propiedad de la nación. Como usted podrá ver, esto irritó a muchos clérigos. Y con respecto a las empresas privadas, el artículo 27 constitucional estableció lo siguiente: las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas.
Las sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para los establecimientos y servicios de los objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión o de los estados fijará en cada caso. Como usted puede ver, muy dura y muy severa la Constitución de 1917 después del movimiento armado que empezó en 1910, donde la mayoría de la tierra en el país, más del 60% estaba acaparada por terratenientes y por la Iglesia Católica. Bueno, pero siempre sucede, como lo hemos visto en los últimos años, que llega alguna reforma de esos gobiernos que en su momento han sido conceptualizados como neoliberales. Una de las reformas más agresivas en contra de los intereses de ejidatarios y comuneros, y que facilitó la privatización de tierras que estaban en manos de campesinos, fue la que promovió ante el Congreso de la Unión el 7 de noviembre de 1991 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Esta reforma al artículo 27 constitucional fue aprobada el 3 de enero y publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 6 de enero de 1992. Una vez reformado el artículo 27 constitucional en 1992, quedó en estos términos: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Y agregaba en su primer párrafo el reformado artículo 27 constitucional en el año de 1992 en el gobierno de Salinas. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Es decir, habría el espacio para la urbanización de muchos predios rurales. También decía el artículo 27 que se dictarán las medidas para preservar, restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura, de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. La reforma salinista también abrió las puertas para la privatización de los ejidos y de las tierras comunales, pues la fracción cuarta del artículo 27 constitucional quedó en los siguientes términos. Fíjese usted, ya esto quedó establecido en 1992 en la reforma constitucional al artículo 27 que promovió Carlos Salinas. Dice lo siguiente: las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción 15 de este artículo que se refiere a la pequeña propiedad,
La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras, propiedad de la sociedad, no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual corresponderá a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. Además, en 1992 se modificó la fracción séptima del artículo 27 constitucional para facilitar la asociación de ejidatarios y comuneros con el sector privado. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege la propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para asentamientos humanos y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la previsión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de los pobladores. Y agrega la reformada fracción séptima del artículo 27 de la Constitución que promovió Carlos Salinas. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí con el Estado y con terceros y otorgar el uso de sus tierras. Y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcela, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Todo esto que se modificó en el artículo 27 fue la clave para que muchos ejidatarios fueran sobornados, fueran presionados, algunos incluso asesinados, con el propósito de que aprobaran la asociación con empresarios privados para administrar y explotar tierras. Muchos de estos casos ocurrieron sobre todo en las tierras, en las costas, en las playas, muy apetecidas por algunos empresarios que, aprovechándose de la necesidad de los ejidatarios o comuneros y de su fuerza y en algunos casos de la complicidad del gobierno, despojaron a ejidatarios y comuneros de tierras muy valiosas. Esta reforma constitucional tuvo un impacto histórico trascendente, como lo advierte el investigador Jorge J. Gómez Silva Cano en su libro El Derecho Agrario Mexicano y la Constitución de 1917, publicado en 2016 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se derogan las fracciones del 10 al 14 y 16 del artículo 27 constitucional para cancelar el derecho de los núcleos agrarios al reparto de la tierra. Es decir, se autoriza a las sociedades mercantiles a adquirir en propiedad terrenos rústicos hasta por 25 veces el límite de la pequeña propiedad. Asimismo, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos agrarios y se garantiza la propiedad de sus tierras, tanto para el asentamiento humano como para sus actividades productivas, así como la integridad de las tierras de grupos indígenas. Se autoriza el aprovechamiento por terceros de las tierras ejidales y comunales, la transmisión de los derechos parcelarios, la adquisición del dominio pleno y la enajenación de parcelas. Es decir, al mismo tiempo que con la reforma salinista se cerró y se canceló para siempre el reparto agrario,
también se abrió la puerta enorme para que los empresarios privados pudieran apoderarse de tierras ejidales y comunales. Agrega el investigador Gómez Silva Cano que también se suprime la existencia de una dependencia directa del presidente de la República para el manejo de las cuestiones agrarias. Desaparece el cuerpo consultivo agrario y las comisiones agrarias mixtas, se eliminan las menciones a los comités particulares ejecutivos y de los comisariados ejidales, aunque se conserva esa figura como órgano de representación de los núcleos agrarios. Muchos de esos comisariados ejidales fueron sobornados o presionados para vender sus tierras a particulares. Al dar por terminadas las acciones del reparto de tierras, se suprime la disposición que impedía a los propietarios oponerse a las afectaciones correspondientes. Todo esto lo puede usted ver en un libro que se llama El Derecho Agrario Mexicano y la Constitución de 1917, publicado este libro por la Universidad Nacional Autónoma de México y también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de de las Revoluciones de México, publicado en 2016. Marta Chávez Padrón, investigadora citada en el libro de referencia, señala que esta reforma constitucional realizada en 1992 e impulsada por Carlos Salinas no tuvo su origen en un contexto meramente nacional, como las anteriores, al referir que en la Asamblea número 58 de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la famosa Coparmex, que se celebró en marzo de 1991, se dio a conocer que la cuestión agraria sería incluida en las negociaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Al respecto, se refiere a las declaraciones del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, al anunciar que se promoverían modificaciones a la legislación agraria para permitir la libre asociación en el campo, según esto, para impulsar su modernización. Esto lo puede usted encontrar en el libro El Derecho Agrario de México, de Marta Chávez Padrón, de Editorial Porrúa, edición 1999, páginas 307 y 308. Carlos Salinas de Gortari, en su afán privatizador, no solo suprimió el reparto agrario y la protección a los ejidos y comunidades, también reformó la Constitución de la República para entregar al capital privado la mayoría de las empresas propiedad de la nación, como Telmex, Altos Hornos de México, los medios de comunicación que dieron lugar a Televisión Azteca y además privatizó los bancos. Por eso es importante revisar la Constitución, porque ahí vemos cuántas traiciones se han cometido en contra de la mayoría del pueblo. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen.